Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Ali Domínguez Vera y soy un ciudadano de la Ciudad de México, México. Y quiero hablarles un poco sobre la policía mexicana. Seguramente ya muchos la conocen. Hombres y mujeres uniformados con su ya clásico uniforme azul, con un arma, una placa y comúnmente van en patrullas. Pero ¿quiénes son estas personas? Más que personas, son ciudadanos ejemplares que pasan un año entero o tal vez más en entrenamiento. Personas con un cuerpo tonificado, con una gran masa muscular, personas que están dispuestas a arriesgar su vida para salvar la del indefenso, la de los ciudadanos mexicanos. Personas incorruptibles, ¿no? Con una lealtad increíble hacia las personas y hacia el país. En fin, grandes samaritanos que nunca usarán el arma que les otorga y el poder que les otorga una placa en contra de los ciudadanos. Grandes personas, sin duda, ¿no? Y bueno, ¿cuántos no nos hemos encontrado con un policía? No es difícil encontrarlos. Los encontramos todos los días, en las calles, patrullando, centros comerciales, parques, escuelas, plazas, en todos lados. Pero ¿saben qué es lo difícil? Lo difícil es encontrar a un agente, un policía, con las características ya antes mencionadas. Lamentablemente. Y bueno, antes de seguir con esta charla, quiero contarles una pequeña historia ocurrida en Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota. Un hombre de apellido Floyd es arrestado y apartado de su automóvil por dos policías por una supuesta compra con billetes falsos que el hombre había hecho con anterioridad en una tienda. Los policías lo despojan de su carro apuntándole con un arma al cuerpo sin razón aparente, ¿no? Como si se tratara de un narcotraficante. Le apuntan con su arma, a lo que el hombre responde que no le disparen. Man, please don't shoot me. Disculpen mi inglés. Y bueno, lo despojan de su carro, lo arrestan e intentan subirlo a la patrulla. Acto seguido, un policía lo somete, lo tira al suelo y le pone su rodilla sobre el cuello, impidiendo así su respiración. A lo que el hombre Floyd dijo las ya conocidas palabras: I can't breathe. No puedo respirar. Los policías hacen caso omiso, no les importa mucho y siguen con su rutina, tal vez. Incluso hacen caso omiso de lo que pide el hombre y de lo que piden las personas que iban pasando, ¿no? Pocos minutos después el hombre sufrió un colapso y lo llevaron a un hospital cerca. A lo que horas después, pues los doctores dijeron que había muerto. El forense de Minneapolis determinó que la muerte de Floyd fue causada por la acción del policía sobre el hombre y determinando la causa de muerte de Floyd como homicidio. Los policías siguen libres, a pesar de que fue un homicidio. El caso anterior es uno dentro de miles de casos más que suceden todos los días en todos los países.
donde la policía hace uso de su fuerza, de su poder, para someter, abusar y actuar en contra de las demás personas, ¿no? De los ciudadanos que deberían estar cuidando. Trayvon Martin, asesinado por un policía. Alexander Martínez, igual. Javier Ordóñez. Giovanni López. Victoria Salazar. Melanie, golpeada en una manifestación. Victoria Salazar, ya la mencioné, es el caso más reciente en Tulum, asesinada por policías. Una mujer salvadoreña que murió a manos, ya dije, de los policías. De los casos más famosos. Como ya dije, miles de estos casos que son cometidos por policías no se ponen a la luz pública. ¿Por qué? Son miles. Incluso podemos poner como ejemplo la masacre de estudiantes de 1968, que si bien no fue por parte de policías, fue por parte de los soldados mexicanos, que fueron los que accionaron los gatillos en contra de aquellos estudiantes. Es claro que actuaron por mandato de alguien, ¿no? Por eso tomamos en cuenta que la Armada de México está para proteger la soberanía del país, mantener la paz y salvaguardar la integridad física. Creo que no es posible determinar su forma de actuar, ¿verdad? A menos de que nos equivoquemos. Y bueno, la policía tiene un trabajo preventivo en su mayoría, que tienen como misión prevenir los actos ilícitos, incluso mantener la paz, salvaguardar la integridad física, los bienes y los derechos de los ciudadanos, de las personas. Como sabemos, es muy común que los policías no cumplan con ninguno de estas misiones, que no cumplan con su deber, lamentablemente. Y eso puede significar dos cosas, a mi parecer. O los policías no están del todo capacitados para laborar como policías, como agentes, o las pruebas que se les hacen a los policías, a los agentes aspirantes a policías, son, por decirlo menos, poco eficientes, ¿no? Y tal vez la manera de elegir a los agentes no es la correcta. Si se toman en cuenta las dos opciones ya antes dadas, nos damos cuenta de que una nos lleva a la otra, ¿no? Si las pruebas que se le hacen a los policías no son correctas, no son las necesarias con estándares altos, es obvio que los policías que entren no van a ser los mejores, ¿verdad? Por obvias las razones, los policías contratados no son adecuados para laborar en ese ámbito, ¿cierto? Y bueno, como dije, una lleva a la otra, ¿no? Tal vez si las pruebas aplicadas a los aspirantes agentes, sean las mentales, físicas, psicológicas, fueran las mejores, las estrictas o con estándares más altos, tal vez no cualquier persona podría entrar en la academia, ¿no? Solo tal vez. Menciono las pruebas ya que afuera existen policías que no cumplen con su deber de manera óptima, de manera correcta. Y pues debe haber una explicación para eso.
quién se le está dando ese poder? Varias de las pruebas son valoración toxicológica, evaluación psicológica, examen físico e incluso socioeconómico, ¿no? Por los ejemplos que ya antes di, podemos darnos cuenta de que no todos los policías están capacitados para tomar ese cargo, que es un cargo muy importante para la sociedad. Cuidar a las personas, mantener la paz. Y tenemos a las personas incorrectas. Muchos de ellos carecen de valores, moralidad, honestidad y respeto por las demás personas. Incluso sentido común, ¿no? Eso habla mucho de las personas que tenemos en las calles, que tenemos patrullando, que tenemos en los centros comerciales, en los parques, en las escuelas, en los módulos. Que están para cuidar a las personas, supuestamente, ¿no? Hacer cumplir las reglas, la ley, evitar actos ilícitos. ¿Por qué tenemos este tipo de personas? El abuso policial existe desde hace años, lamentablemente. Desde los policías que tienen un pensamiento racista, clasista, los que están coludidos con el crimen, que sabemos que fueron muchos, los que se aprovechan de su poder, o los que ya directamente joden a la gente. Viven para eso, supongo, ¿no? Y hay muchas que todavía tienen este mismo pensamiento. Mi pregunta es si ya se tiene ese conocimiento de lo que la autoridad hace, ¿por qué no se hace nada? Tal vez porque no los policías son los únicos que actúan de esta manera. Tal vez sus superiores, tal vez los superiores de los superiores. Tal vez no solamente los policías son los corruptos. Tal vez actúen de la misma manera que lo hacen sus superiores, sus compañeros, los superiores de sus compañeros, ¿no? Tal vez el mismo organismo de la policía, desde los que trabajan en la oficina hasta los que están patrullando en la calle, actúan igual. Tal vez ese mismo organismo está descompuesto por dentro, está podrido. Y esto no se puede tomar a la ligera, ya que ellos son los encargados de brindar la seguridad a la ciudadanía, al país entero. Y si ellos son los mismos que fomentan la violencia, los actos corruptos, ilegales, deleznables, ¿en quién podemos confiar? Aparte de los criminales, son ellos los que tienen armas. Le estamos dando armas a personas que amenazan y atentan con la integridad de las personas, que se aprovechan de los demás por un par de billetes. ¿A quién estamos dando ese poder? En el país se registran 4 nuevos homicidios por hora, 98 personas asesinadas todos los días, tan solo en 2020. 2.940 personas mueren al mes, 35.280 personas mueren al año en México. En el primer semestre del 2020 se registraron 17.000 homicidios aproximadamente, 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por 126 millones de habitantes. Estudiando estas cifras tan solo de homicidios, estamos dando armas, placas, autos a personas que no hacen nada por cuidar a los demás, a las personas, a la ciudadanía. Es indignante. Claramente algo se está haciendo mal, ¿no? Y creo que
como ciudadanos debemos exigir que se limpie todo el organismo de policía y de seguridad del país. ¿Cómo se pretende eliminar o diezmar al menos la violencia y la delincuencia si ellos son los mismos que la fomentan? Generan la misma violencia. Son iguales a los criminales. Son criminales uniformados. Miles de casos como las que ya mencioné suceden todos los días, en todos los estados. Y muchos no son puestos a la luz pública. ¿Por qué? Ya sabemos lo que los policías son, ¿no? Y es lamentable que el símbolo de la policía ya no tenga un peso en la sociedad, ya no tenga un valor, ya no nos genere confianza, ya no nos genere respeto. Ya se perdió ese respeto. Ya no tiene ningún símbolo, ya no tiene ningún peso, ninguna carga en la sociedad. Como dije, ya sabemos lo que los policías son, ¿no? ¿Hasta qué punto se ha llegado para que el símbolo de la policía ya no valga nada? Nada. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha presenciado nunca un acto de corrupción por parte de servidores públicos, no? Seguramente muchos de nosotros hemos presenciado varios. Yo me incluyo. ¿Sí? Desde los que piden mordida, abusan de su poder, amenazan, atentan contra la integridad, y hasta los que son capaces de sembrar objetos ilícitos en las pertenencias de los demás. A mí me ha tocado vivir en situaciones donde los policías me intentan intimidar a mí y a mis acompañantes con argumentos falsos, argumentos que no tienen ningún sustento y que no son, carecen totalmente de un sustento, ¿ok? Con el fin de llevarse un dinero extra a sus casas. No les están pagando porque están buscando dinero de otra forma. Eso es indignante, deplorable y poco ético por parte de ellos. Y vuelvo a lo mismo. ¿A quién le estamos dando poder? Y seguramente alguien se hizo la pregunta: si estás en una situación de riesgo, ¿a quién vas a llamar? La respuesta es obvia y clara: a los policías. ¿Por qué? Porque ese es su deber. Y es mi deber como ciudadano mencionar los actos ilícitos que se ocurren, que estén ocurriendo, ¿ok? Y no es hipocresía. No porque odie la forma en la que está actualmente el organismo, quiere decir que no voy a recurrir a ellos cuando se necesite. Debemos hacerlo porque ese es su trabajo, por eso se paga, por eso les pagan. Ese es su deber. Incluso no puedo comprender cómo hay personas que incluso le exigen más a una selección mexicana que a su propio organismo de seguridad, de justicia, ¿no? Es inverosímil el tipo de actitud que muchas personas toman ante esto. Algunas no les importa, tal vez porque no lo han vivido, pero hay otras que sí. Y este ya es un problema grave. No exigir que personas capaces tomen ese cargo. Personas capaces. Se debe exigir un cambio de 360, un cambio radical, ¿no? Y sí, tal vez no todos los policías son así, pero hay muchos que observan este tipo de casos y se quedan callados. Y eso los hace parte del problema, los hace lo mismo que sus compañeros. No podemos seguir teniendo esas personas en las calles, que no son muy diferentes a los criminales. ¿Y saben cuál es su única diferencia notable? Exacto.
su uniforme y su placa. Vuelvo a lo mismo. ¿A quién le estamos dando poder? ¿A quién? ¿A quiénes? Yo decidí abordar este tema porque de algunos años para acá estuve involucrado con varios altercados con esos agentes, en los cuales, viéndolo en retrospectiva, la verdad me da muchísimo coraje. Ellos siendo personas que trabajan muchos años, bueno, que ya han estado bastantes años, que tienen casi 40 años, 45 años, me doblan, incluso me triplican la edad, amenazando, amedrentando a un joven de 17 años y a varios jóvenes, porque me sucedió muchas veces con acompañantes. ¿Es en serio? 4 agentes mayores de 30 a 35 años amenazando a niños, a jóvenes de 17, 18 y 19 años. Fueron situaciones que hasta el día de hoy recuerdo con bastante claridad y con bastante molestia. Digo, que no le molestaría, ¿no? Viendo este tipo de altercados en los que me vi involucrado, cambió mi forma de pensar sobre los policías. Que no fueron una, ni dos, ni tres, ni 4 veces. Fueron varias. Con el fin para ellos de qué? De llevarse 500, 600 pesos. Me da coraje porque yo siendo personas que conocen al menos un poco sobre la ley se hayan aprovechado con ese tipo de argumentos para jóvenes que tienen poco o nulo conocimiento sobre eso. Me da coraje cómo son capaces de tomar ventaja sobre todas las personas, de cualquier persona, para su propio beneficio. Y es algo que se debe difundir, ya que muchos ni siquiera se hacen públicos. Muchos de esos casos ni siquiera se hacen públicos. Son muy pocos los que se hacen públicos. Pero existen los que sí son públicos. Y es bueno para exponer a ese tipo de personas, que ya bien se sabe que no se puede confiar, como dije. Y el símbolo de la policía ya no representa nada. ¿Qué más se puede decir de ellos? Es bueno que se hagan públicos todo tipo de situaciones en las que se ve involucrado un policía. Que se hagan públicos para saber con quiénes estamos y cuidarnos de ellos, ¿no? Es raro cómo ocupamos esa frase, cuidarnos de ellos, para los mismos policías que son los que nos deberían cuidar. Así son las cosas. Les agradezco su atención. Les ha hablado Cristian Eli Domínguez Vera y les deseo un buen día, buena noche y excelente semana.